El 15M fue el grito de una sociedad que estaba harta de todos los partidos, que estaba harta de un monarca mentiroso que se había ido a Botsuana, que estaba harta de haber estudiado tanto y que las únicas salidas a los jóvenes fueran por tierra, mar y aire cuando emigraban, que no soportaba la corrupción de los partidos y de los empresarios que les corrompían. Una sociedad que decía a los políticos no nos representáis, que decía que le llamaban democracia pero no lo era, y que estaban hasta las narices de que les trataran como mercancías en manos de políticos y de banqueros. El 15M fue un movimiento que le dijo al emperador que estaba desnudo y le jubiló a él y a sus cortesanos, que vino con preguntas más que con respuestas y que por eso politizó a la sociedad y le ayudó a empezar a construir un relato alternativo. 10 años después, Cristina Monge, Borja Barraguer y otros especialistas en ciencia política y movimientos sociales acaban de publicar, tras la indignación, el 15M, Miradas desde el presente, un libro para evaluar qué queda, qué significó, y si mirando al pasado podemos también prefigurar hacia dónde va el futuro. Gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera. Muchas gracias. Un placer. Dejadme haceros una primera pregunta. En Cánovas del Castillo se establece un ADN de la política española, ¿no? A partir de ese momento, de la Constitución de 1876, vamos a ser monárquicos, centralistas, católicos, militaristas, bipartidistas y partidarios de un capitalismo clientelar. Y el 15M viene y le menta la madre a todos esos aspectos. Sí, yo creo que lo decías muy bien en tu presentación. El 15M es un grito de indignación ante todas esas cosas, porque de repente han dejado de ser útiles. Tenemos que recordar que estábamos en un momento de una enorme crisis que empezó siendo financiera, que enseguida fue económica, que se convirtió en social y por supuesto después en política, que a los ojos de los y las indignadas suponía el fracaso de la política como aquello que ayuda a que la gente viva mejor. Entonces, si en un momento de enorme crisis como es esa, la política no es capaz de dar respuestas, de dar soluciones, sino que, más bien al contrario, es capaz de generar un clima en el cual se percibe que la solución es para aquellos que más tienen, que son precisamente a los que se culpa de esa crisis, la política deja de ser útil. Y cuando la política deja de ser útil, es absolutamente impugnada por la sociedad. Y cuando digo la política, yo no me refiero solamente a los políticos o a las personas que se dedican a una política de una forma pública, profesional, etcétera, sino que en aquel momento la indignación explotó contra todo aquello que se llamaba el establishment, ¿no? Contra todo el sistema. Por supuesto, contra los representantes políticos, pero también contra las organizaciones sindicales, también contra las organizaciones empresariales, también contra los medios de comunicación, con todo aquello que de alguna forma supusiera una pieza dentro del puzzle que suponía el sistema. Hay un cuestionamiento de la Iglesia, hay un cuestionamiento claro, de los bancos. ¿Es un movimiento populista el 15M, Borja? Ahora se ha puesto de moda el populismo como antipolítica, ¿no? Y quizá una de las cosas más interesantes del 15M es que no es eso, no es ni mucho menos eso. Es una reivindicación de, en mi capítulo digo que no es nuevo en el sentido de que ya existían antes partidos como los partidos verdes, sobre todo con origen en Alemania, que nacen de un movimiento de protesta y que en el ámbito de la ciencia política se llaman partidos campaña, partidos tienda de campaña, pero lo interesante de esa explosión de indignación que ocurre y que cristaliza con el 15M y otros movimientos que apelan a mensajes que podrían estar más o menos emparentados con el populismo es que este tipo de reivindicación ahora está muy cerca de la antipolítica y de tratar de desmontar el discurso de la política diciendo algo parecido a que la política no vale para nada y yo voy a ser, en el caso de Trump es muy claro, ¿no? Yo voy a redimir todos los pecados de los políticos anteriores a través de una cosa que no es política. El 15M a mí me parece una reivindicación de la política radical, de raíz. Es que es muy curioso porque la antipolítica actual, todos tienen partidos políticos o candidatos a los que presentar, mientras que el 15M, que era más político, en aquel momento no tenía ninguna opción política. Incluso yo recuerdo que se discutió dentro del seno del 15M la posibilidad de crear un partido y todos decíamos, ni de coña, o sea, ahora mismo no es el momento de crear un partido político. Lo que ocurre es que tienes que ser capaz de introducir tus demandas en el sistema de alguna forma. Tradicionalmente esto se ha hecho a través de los partidos políticos y que yo sepa no hay otra forma mucho mejor de hacerlo.
Quizá hay otras formas, el problema es que son peores que un partido político para tratar de introducir tus demandas dentro del sistema y que éstas sean atendidas, ¿no? Y Podemos, ya digo, creo que obedece a una forma de partido particular, concreta, con características bastante bien definidas y que ya era conocido antes. Lo que pasa es que no es muy habitual, no es muy normal. Los partidos tienda de campaña no son una cosa que ocurra muy habitualmente. Ha ocurrido pocas veces a lo largo de la historia, pero creo que obedecen bien a ese formato de partido en particular. Vamos a regresar, luego entramos en las derivadas, ¿no?, del 15M, pero para intentar entender mejor lo que fue aquel movimiento. Digo que es un movimiento populista en términos muy de Ernesto Laclau, ¿no? Es decir, que es un movimiento que plantea un ellos y un nosotros, ¿no?, que sus demandas son difusas, que es un cuestionamiento tanto del modelo económico como del modelo político, y que se caracteriza más porque pregunta más que ofrece soluciones, ¿no? Entonces, por eso por lo que creo que le conviene el adjetivo populista en términos muy académicos, ¿no? Pues mi pregunta es ¿por qué cayó del lado de la izquierda y no del lado de la derecha? Bueno, yo creo que eso es algo que le hemos dado muchas vueltas entre todos, ¿no? Y porque efectivamente ahora mismo el 15M tiene un claro componente en nuestro imaginario de una movilización de carácter progresista, ¿no?, del lado de la izquierda, que luego da lugar a Podemos, a las candidaturas de confluencia municipales, etcétera, etcétera. Pero ojo, porque entre los votantes de Ciudadanos, por ejemplo, entre los votantes, no entre los líderes, hay mucha gente que se reclama heredera de la indignación, que probablemente no estuvo nunca acampada en una plaza, ¿no?, y que probablemente no hacía suya muchas de las consignas que se planteaban allí, pero que ellos se sienten que forman parte también de un puñetazo encima de la mesa, que fue lo que supuso el 15M, ¿no? Y en ese sentido yo recuerdo que en aquel momento, por ejemplo, se debatía mucho acerca de que un movimiento como el 15M era incapaz de impugnar la disyuntiva izquierda-derecha, ¿no? Sin embargo, qué curioso, que de esa indignación se sienten herederos por la izquierda los que luego votarían a Podemos o a las confluencias municipales, etcétera, y por la derecha los que después votaban a Ciudadanos, ¿no? Entonces, efectivamente fue un momento de indignación bastante más transversal de lo que probablemente ahora nos pueda parecer o de lo que recordemos, pero que luego encuentra a quienes se reivindican suyos, tanto en el ámbito progresista como en el ámbito conservador. Eso es una cosa curiosa. Y hay una frase que me gustaba mucho, que era un taxista diciendo: a ver si vienen a gobernar estos hippies y ponen orden. Eso ¿no? es. Que era me llamó mucho... Una de las cosas más curiosas, no sé si os acordaréis porque es una anécdota, uno de los tuits, o varios de los tuits más incendiarios de los primeros días del 15M en Madrid, los estaba poniendo Marcos de Quinto, que entonces era director general de Coca-Cola, que luego ha tenido la trayectoria política que conocemos, ¿no? Entre ellos ser un hostigador de los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola. Pues si recordáis, hacéis memoria, porque aquello fue muy sonado y si no se puede consultar la documentación, era durante varios días seguidos, 2 o 3 días, estuvo poniendo en su tuit personal, lógicamente no era un perfil de la compañía, sino en su tuit personal, mensajes de absoluta indignación y de apoyo al 15M. Qué curioso. Sí, porque pensaban que era una manera de limpiar un sistema político que ya no estaba siendo funcional, ¿no?, para los intereses, en este caso, de una multinacional. Me llamó mucho la atención, os decía, las primeras elecciones que se presenta Podemos, las europeas de 2014, cuando los líderes van a la plaza redenominada del Guernica, la plaza de Reina Sofía, a saludar. La gente recibe a estos líderes diciendo que sí nos representan. Por volver a la teoría política, ¿no? Estamos aquí tres personas. A mí no me extraña que el movimiento terminara representando intereses que tradicionalmente ha representado la izquierda, porque ahora la derecha se ha apropiado del concepto de libertad, ¿no? Pero lógicamente hay 2 conceptos de libertad: la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, la libertad positiva y la libertad negativa. Y esa forma de populismo que encarna bien el populismo nativista de extrema derecha, la Trump, es un movimiento que entiende la libertad en sentido estrictamente negativo, que sean los mercados los que organicen toda la distribución, que nos deje en paz el Estado. Y esa forma de reivindicar el final de la política es una forma de representar la política y lo que pedimos los ciudadanos a la política que no tiene nada que ver con el 15M.
que era precisamente reivindicar que ha terminado una forma de hacer política, pero que no queremos prescindir de la política porque ni siquiera es posible, pero porque tampoco es deseable, ¿no? Y todas esas formas de apelar a lo colectivo que estaban ya en el 15M se articulan mejor en un proyecto político que entiende la libertad en un sentido no meramente negativo, y que entiende la libertad como la entendía Aristóteles, no nos vamos a poner aquí en aristotelianos, pero vamos, que entiende la libertad, el ágora y la discusión pública en un sentido mucho más amplio y mucho más rico de lo que lo entienden los movimientos de la antipolítica, que entienden que la libertad es meramente negativa y que lo mejor que puede hacer el Estado es dejarnos en paz y darle a cada uno un AK-47 y un Hammer para que se vaya a vivir a su chabola en Wisconsin, ¿no? Y que el Estado nos deje en paz. Pero eso es una forma de entender la política que yo creo que no casa bien y que no se vincula con las demandas que subyacen a muchas de las preferencias que estaban representadas en el 15M. Quizá por eso, que es una cosa como contraintuitiva, quien gana las elecciones después del 15M es Rajoy. Bueno, pero eso puede que sea contraintuitivo, pero no es tan sorprendente. O sea, el 15M surge justamente, vamos, en vísperas de unas elecciones municipales. Lógicamente tiene unos efectos que ya se han estudiado. De hecho, en el libro hay un capítulo dirigido por Eva Anduiza con unas colaboradoras que hace mención, ¿no? Y que cuenta, porque ya se han estudiado detalladamente cuáles fueron los efectos electorales de ese movimiento del 15M, pero yo creo que hay una cosa que tenemos que tener muy clara siempre, ¿no? Y entiendo que lo compartimos. Los movimientos sociales están para señalar fallas del sistema, están para poner en la agenda aquellos temas que no funcionan, ¿no? Están para hacer gritos indignados sobre las cuestiones que no van bien y que hacen daño. Pero eso no quiere decir que se traduzca automáticamente ni en intención electoral ni en propuestas viables. Eso les corresponde a otros, eso les corresponde efectivamente a las formaciones políticas, a las instituciones y a lo que ya conocemos, ¿no? Entonces es muy difícil, vosotros lo sabéis, ¿no? Hacer una traslación directa entre una movilización social y cómo eso se traduce en voto. Por ejemplo, lo que sí que se sabe es que la campaña de las, que las elecciones municipales, que fueron al poquito en la propia campaña del 15M, sí que se sabe que de repente se paraliza la intención de voto al PP y al PSOE, ¿no? O sea, que dejan de tener una evolución normal y se paraliza, ¿no? Sí que se sabe que hay una gente que sale de la abstención, pero otra que se va a la abstención. O sea, se van viendo pequeños movimientos que se podían pensar que es debido a, pero es muy difícil que un movimiento social como tal, de forma inmediata, tenga una correlación electoral, ¿no? Creo que sí que se verificaba que asustó Eso sí, a la derecha y decepcionó respecto a los partidos a la izquierda. Entonces, digamos que ese efecto inicial eso sí. tenía... Yo tengo dos tesis que quiero preguntaros. La primera es que el 15M era, como os decía antes, un momento populista y por tanto era un momento destituyente, un ellos y un nosotros, ¿no? Están los cabrones y aquí estamos el pueblo digno y virtuoso, ¿no? Es decir, unificaba a la gente en la denuncia de lo existente, pero en cambio no iba a servir en el momento constituyente porque realmente a la hora de plantear qué construimos a partir de aquí había muchas diferencias, como tú planteabas, gente que coincidían en cuestionar lo existente, como Marcos de Quinto, pero a ver después como una persona progresista para construir nada con ese señor. Totalmente de acuerdo. O sea, ahí lo que había era un malestar profundo, tan profundo como difuso. Entonces lo que se expresó fue esa indignación y ese malestar. Había falangistas, había de todo, había Fuerza de todo. Nueva, de hecho, como... fijaros, se ha dicho muchas veces, era un movimiento de jóvenes. No, o sea, era un movimiento donde había muchos jóvenes, pero también estaban los padres de esos jóvenes que también se sentían estafados por el sistema, en cierta medida. Entonces no era un movimiento exclusivo de jóvenes, y creo que eso es importante que lo reflexionemos porque da pistas de cosas que han ido pasando después, ¿no? Pero en cualquier caso, pone encima de la mesa esa indignación, pero es absolutamente incapaz de convertir eso en propuestas. Primero, suele ser habitual en los movimientos sociales. Segundo, si se estudian, por ejemplo, aquí en Madrid en Sol, había una especie de caja para ir echando propuestas, ¿no? de cosas que se querían poner, una especie como de tabla reivindicativa. Ahí sale de todo, absolutamente. De todo, muy genérico. Con eso no se puede hacer una tabla de reivindicaciones, pero es que la función de los movimientos sociales habitualmente no es esa, ¿no? Es expresar ese malestar que por definición es un malestar difuso. Y otra cosa es que después quienes están en las instituciones tienen que encargarse de hacer esa alquimia,
¿no? Y para eso es muy importante el olfato político, la intuición política de interpretar bien ese malestar difuso y convertirlo en demandas concretas y en propuestas de solución concretas. Es un poco sí, es un poco también lo que tú has estudiado en tu capítulo, ¿no? Cómo algunas de las demandas del 15M sí que se han traducido en políticas públicas concretas. Por volver a tu tesis, yo creo que hay 2 pasos ahí de los que yo no estoy seguro. Primero... Eso es elegante, en vez de decir, no estoy de acuerdo contigo, no estoy seguro de... Primero, que el movimiento social del 15M representará exactamente algo así como una ideología, si entendemos que el populismo es una ideología, y luego que el populismo tenga visos de poder ser entendido como una ideología. De lo primero no estoy seguro, pero es una cuestión empírica. Es una metodología, tampoco, es una manera de expresar la política. Sobre lo segundo sí tengo una posición propia en la que podemos o no estar de acuerdo, pero que es que el populismo no es como tal una ideología, sino que es una retórica o una forma de hacer política, pero que en realidad es adjetiva respecto de otra que puede ser el socialismo, que puede ser la socialdemocracia, que puede ser el liberalismo, pero una ideología ya sí de las tradicionales que entendemos y que tienen como mínimo 3 cosas. Una concepción de la antropología, del ser humano, digamos, más positiva, más negativa, una concepción de la libertad y una concepción de la justicia social. Y ahí, cuando es adjetiva respecto de esas otras ideologías que sí tienen eso, que yo creo que son como mínimo los 3 elementos que ha de componer una ideología, entonces el populismo sí actúa como algo operativo, como una forma de ganar votos, como una forma de ganar adeptos, en definitiva como una especie de estrategia o de retórica política, pero no tanto como una ideología como tal, ¿no? Siempre necesita una ideología sobre la que funcionar, sobre lo que operar, pero en el vacío, como tal, el populismo no es una ideología. Y en este caso, por lo que decíamos antes, de esas concepciones de la libertad y de la justicia social que subyacen al movimiento, eso que surge en el 15M se monta sobre el socialismo, la socialdemocracia o sobre un movimiento de izquierdas en el que sí tenemos una idea de la justicia distributiva concreta, en el que sí tenemos una teoría sobre la libertad concreta, ¿no? Y me encaja que es lo que estudio en mi capítulo, que muchas de las demandas que eran más o menos visibles en el 15M, transcurrido el tiempo necesario para que el partido tienda de campaña que surge después del movimiento empiece a funcionar, sea operativo y entre las instituciones, y B, que esas demandas que incorpora el partido que surge de las plazas sea capaz de llegar al gobierno y, por tanto, meter esas demandas en la agenda política del gobierno. Sí, no creo que discrepemos, ¿no? Porque yo insisto mucho en que para mí el populismo es un momento, o sea, y lo que no se puede convertir es en algo permanente, que es una discusión incluso que después se tuvo a la interna de Podemos, ¿no? Donde había alguna gente que decía no, que el populismo era algo como mucho más consistente, y decía no, el populismo es un momento guiado por la indignación frente a un ellos y un nosotros que traza una línea con su significante vacío, con su simplificación de llamar casta a todos ellos, ¿no? Con muy de brochazo y muy poco de pincel, pero que cuando tienes después que pasar al segundo momento, después de debilitar esa estructura tan formidable que constituía el bipartidismo nacido, ¿no? de la Constitución del 78, cuando tienes que empezar a construir, pues ella no funcionaba, ¿no? Y ahí viene otra segunda tesis sobre la cual quiero preguntaros, y es que yo estoy convencido de que el 15M supuso un triunfo y fue tan relevante y tuvo tanto espacio por 4 razones. Era que carecía de memoria y por tanto no había discusiones sobre la historia reciente de nuestro país. Recuerdo que alguien colgó el segundo día, ¿no? Cuando alguien colgó una bandera republicana y dijeron quítala que nos divide, y era verdad que dividía porque la gente no tenía estudios sobre lo que significaba la república, ¿no? En el devenir democrático de este país. Entonces el 15M no tenía memoria, no tenía estructura, no tenía programa y no tenía liderazgo. Claro. Estos 4 elementos hicieron que todo el mundo se sintiera a gusto, pero creo que fracasó finalmente el 15M por no tener memoria, por no tener liderazgo, por no tener estructura y no tener programa. ¿Pero ese fracaso es del 15M o de lo que ocurre después del 15M? Creo que del propio 15M, es decir, cuando se crea Podemos es porque el 15M se ha disuelto.
dejamos la plaza, Claro. nos vamos a los barrios, en los barrios al principio funciona, pero aquello va siendo cada vez más decadente y llega un momento en donde el 15M parece que es nostálgico, ¿no? Que Claro. no tiene ningún tipo de fuerza, incluso ya no molesta al poder. Claro, pero es que el 15M yo creo que se acaba el día que se va de las plazas, ¿no? El día que se levantan las tiendas de campaña y las plazas se vacían. Es cierto que se intenta ir a los barrios, se intenta después fortalecer, por ejemplo, asociaciones de vecinos, el tejido social que existía, pero es que la propia lógica, por ejemplo, del movimiento vecinal es absolutamente contraria a la lógica del 15M, porque tiene todo eso que tú acabas de decir que no tenía el 15M. El movimiento vecinal tiene memoria, tiene estructura, tiene liderazgo, tiene reivindicaciones, ¿no? Entonces, hay que entenderlo con una lógica radicalmente diferente. Por eso era imposible que hiciera nada más. Estaba allí para pegar un puñetazo encima de la mesa. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y luego ha pasado. Pero yo creo que hay que diferenciar esos dos momentos. O sea, ni siquiera las mareas, por ejemplo, que también tenían una lógica diferente, mucho más sectorial. Y así todas las mareas incorporaban un elemento fundamental del 15M, que era la voluntad de trascender a las organizaciones que tradicionalmente se habían encargado de tratar esos asuntos. Por ejemplo, la Marea Verde, que se dedica a la educación, lo hace juntando a profesores, a padres y madres, alumnos y alumnas, trascendiendo a los sindicatos de la enseñanza. La Marea Blanca, que se dedica a sanidad, lo mismo, ¿no? Junta a toda la comunidad, trascendiendo a los sindicatos de personal sanitario. Y eso es algo que se recoge del 15M, ¿no? Eso es algo que queda como estela. Pero era imposible tal y como estaba planteado, y tal y como se dio, más que como estaba planteado, como se dio, ¿no? Era imposible que trascendiera más. Por eso luego también las contradicciones que ha podido haber, tanto en Podemos como en las confluencias municipales, que muchas son comunes. Y esas contradicciones tenían que ver precisamente sobre esos 4 elementos que tú planteabas, ¿no? Cómo seguir planteando, por ejemplo, dinámicas deliberativas eternas cuando hay que tomar una decisión sobre una resolución municipal en 24 horas, ¿no? Pues estas son contradicciones con las que se han visto aquellos que sí que han podido gobernar en Claro, municipios. que es más fácil criticar a los partidos políticos que sustituirlos. También intuías tú, Borja. Sí, es que para mí tiene bastante mérito, tiene mucho mérito lo que ha hecho el 15M, en lo que ha cristalizado el 15M, porque, por ejemplo, en el caso de Alemania, que no es un equivalente a lo que ha pasado con Die Linke a lo que ha pasado con Podemos, y claro, y no estoy diciendo que los Die Linke no tengan mérito, porque igual terminan gobernando Alemania, ¿eh? O sea que, pero quiero decir, Die Linke es un partido estos que en politología llamamos de un solo tema, ¿no? One issue. O sea, ellos cogieron un movimiento social que era, digamos, el protoecologismo, lo transformaron en ecología política, y de ahí han hecho un partido que es un partido verde. Y por ejemplo, las mareas son de un solo tema. La marea verde es de educación, la marea blanca es de sanidad. Y entonces ahí está claro más o menos, no es tan difícil ponerte de acuerdo en cuáles son las reivindicaciones de un sector respecto de un tema. Bueno, además mucha gente suele ser de ese mismo sector de la economía, y entonces pues más o menos sabes de qué estás hablando y no es tan difícil poner de acuerdo a la gente. Pero las demandas, como tú decías, del 15M eran mucho más diversas. Apelaban a cuestiones relacionadas con la justicia, con la economía, con la política, con la sanidad, con la educación. La reforma electoral. La reforma electoral. Era una amalgama ultradiversa y súper heterogénea de demandas que es mucho más difícil, primero, meter en una agenda de un partido político, porque habrá gente de izquierdas, de derechas, de centro medio y pensionista, y luego es mucho más difícil poner en un programa una vez llegas al gobierno, porque hay demandas muy diversas, muy heterogéneas, que apelan a muchas cosas distintas. Entonces, el mérito, que insisto, el Die Linke tiene mucho mérito, pero era más fácil en el sentido de que el ecologismo tiene una agenda de temas más o menos propia, en las cuales casi todo el mundo que pertenece a ese movimiento está de acuerdo. Pero lo del 15M era mucho más complicado, y por eso el éxito de incluir muchas de sus reivindicaciones, como decimos en el libro, una vez alcanzas el gobierno, es un mérito enorme, es un mérito muy notable. Sí que había un elemento como que compartía todo el mundo, que era una necesidad de regeneración y una sensación de que había una minoría que estaba perjudicando a la mayoría. Eso eran como dos grandes elementos que es verdad que son muy difusos, y que tengo la sensación que a quien sí puso en alarma es al establishment. Es decir, que a partir del 15M hay una respuesta, y que así como Podemos nace, es verdad que facilitado inicialmente mediáticamente, ¿no? Porque alguien entiende que puede ser positivo, ¿no? Porque puede debilitar al Partido Socialista y demás, pero después la construcción tanto de Ciudadanos como la construcción posterior de Vox son respuestas del sistema para evitar que el 15M cuaje en algo que siga, como decía antes, impugnando al ADN de la política española. Totalmente.
Y además, fíjate que se da todo un movimiento de regeneración de élites. Aparecen partidos nuevos, liderazgos nuevos, hay un relevo en las cúpulas de las principales instituciones financieras, hay un relevo en la propia monarquía, Claro. hay un relevo incluso en líderes culturales. Es decir, en el año 2011 se produce toda una transición en la democracia española en la cual se relevan todas las élites de carácter político, social, económico, financiero, etcétera, etcétera, incluso la corona, ¿no? No es casualidad, o sea, efectivamente se ha dado un puñetazo encima de la mesa. El PSOE lo intentó con Rubalcaba, no funcionaba, tuvieron que buscar a Pedro Sánchez, bueno, que era como muy de evidente. hecho, Pedro Sánchez en varias declaraciones ha dicho que él había hecho su propio 15M dentro del PSOE. No sé, ha llegado a utilizar esa expresión, en el sentido también... No, yo creo que lo dice, creo, ¿eh? No sé quién va a interpretar a Pedro Sánchez, pero supongo lo que se refiere con eso, en el contexto que estaba, era que había provocado un proceso de regeneración dentro del PSOE, ¿no? O sea, que había echado el antiguo establishment y que se había renovado esas élites. Entiendo que iba por ahí la cosa. Entonces, al final, el 15M sí que ha quedado mucho en el imaginario como ese momento en el que se renuevan las élites de un país, no solamente las políticas, insisto en eso, las financieras, las sociales, pasa en los sindicatos también, pues eso, incluso en la corona como elemento simbólico. Déjame que os haga una última pregunta, que nos hemos comido el tiempo, hablaría horas y horas de esto. Yo creo que los cambios que tú mencionas no son del 15M, son de Podemos. ¿Por qué? Porque Podemos se convierte en una palanca que puede gobernar este país. Unidas Podemos tuvo 6 millones de votos, 6 millones de votos. Sánchez ha gobernado con 5.300.000. Entonces, creo que estos cambios que tú señalas, que son telúricos, o sea, el rey Juan Carlos quería morirse con las botas puestas. Entonces, la tensión para cambiar, igual que la tensión para que dentro del PSOE nombren a Pedro Sánchez, todas esas tensiones es no por el 15M, sino por la existencia de una fuerza política que está haciendo algo muy raro, ¿no? Que es que quiere gobernar, que quiere mandar. La pregunta que os hago a los dos para despedirnos es ¿cómo evaluaríais 10 años después qué queda, ¿no? del 15M? ¿Cómo evaluáis en un momento en donde la COVID-19 ha generado un nuevo malestar? ¿Y en qué medida evaluáis el momento actual cuando da la sensación de que representa mejor la extrema derecha el enfado ciudadano que como ocurrió hace 10 años, que lo representó una fuerza política que de alguna manera expresaba una salida por el progresismo, por lo que tradicionalmente llamamos la izquierda, Borja? Eso es lo que intento hacer en el capítulo, en el libro, ¿no? Ver cuál ha sido el impacto de Podemos, bueno, del 15M transformado en partido, que de acuerdo con mi tesis que mantengo en el libro es Podemos, en la agenda del igualitarismo político en España. Y mi idea ahí es que, en efecto, el sistema bipartidista en España había dejado fuera algunas de las reivindicaciones del igualitarismo político que sí expresa Podemos y que con el transcurso del tiempo Podemos es capaz de incorporar en la agenda política del gobierno. Y ese es para mí el mérito, primero del 15M, no renunciar a la política a pesar de poder ser entendido como un momento populista, porque, insisto, el populismo puede ser expresado también en términos de antipolítica, y eso no lo hizo el 15M, y me parece un acierto total. Y el segundo acierto total me parece el ser capaz de renunciar a algunos maximalismos a cambio, porque es probable que haya un trade-off, de que algunas de tus reivindicaciones, si tú entiendes que son algunas de las sustantivas y de las más importantes, sí sean incorporadas en la agenda política de un gobierno socialdemócrata. A ver, yo creo que la relación Podemos-15M, Podemos es compleja, es compleja. Mirado desde hoy, desde el 2021, no se entiende ni Podemos sin el 15M, ni se entiende el 15M sin Podemos, ¿no? O sea, para entender el hoy, mirado desde hoy, no es posible entender el 15M sin entender Podemos, y no es posible entender Podemos sin entender el 15M, ¿no? Y creo que separarlo con un bisturí, que es motivo de uno y que es motivo de otro, a mí me resulta muy difícil por esa relación tan compleja que existe, ¿no? Obviamente es el heteropolítico de Podemos del 15M, eso es indudable, así, pero tampoco recordaríamos al 15M como lo estamos haciendo si luego no hubiera existido Podemos, ¿no? Entonces hay una relación muy compleja allí
que creo que es difícil de decir qué es causa de qué o cómo, creo que es más complicado, ¿no? ¿Cómo lo valoramos hoy o cómo lo valoramos? O sea, ¿cómo lo veo? Yo lo comento en el libro. Yo creo que el 15M dio una serie de señales clarísimas, emitió una serie de señales de fallas del sistema, que siguen sin resolverse, que siguen siendo fallas del sistema, que se señalaron, que luego efectivamente se han intentado gestionar para intentar solucionarlas por parte de Podemos y por parte de otros actores políticos, sociales, etcétera, pero que siguen siendo asignaturas pendientes. Entonces, en un momento en que efectivamente llega una crisis como la COVID, que se suma a una crisis de la que no habíamos acabado de salir todavía, sobre todo aquellos sectores que estuvieron más castigados, se corre el riesgo de que aquello que entonces supo dar forma y supo escuchar, supo leer y supo interpretar muy bien los indignados de las plazas y Podemos después, se corre el peligro de que ahora mismo no se sea capaz de interpretar con la misma finura y que otros, sin embargo, sí que se puedan aprovechar de eso. Y eso es algo que yo creo que es muy preocupante, sobre todo en términos de pura democracia, incluso desde el punto de vista formal ya, ¿no? Porque hemos rebajado tanto el listón que ya incluso desde un punto de vista formal. Cristina Monge y Borja Barragué, autores, entre otros, de Tras la indignación, el 15M, miradas desde el presente. Muchas gracias por acompañarnos a la frontera. Yo no sé si Díaz Ayuso es la venganza de la derecha aquí en Madrid al 15M. Podría ser. Silencio en la noche. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos.